Estoy segura que alguna vez has escuchado la leyenda del sacamantecas. Pues bien, mi oyente, durante años esta figura ha sido utilizada como parte de una leyenda macabra en las tradiciones populares españolas. En esta, igual que el hombre del saco, normalmente se hablaba de un hombre que cazaba personas para extraerle la grasa y otros órganos. Un monstruo cuya existencia parecía limitarse a las historias contadas por los más mayores en las aldeas. Sin embargo, lo que muchos consideraban una simple leyenda no era más que una visión distorsionada de un caso completamente real. Y este sí es un monstruo real con nombre y apellidos. Juan Díaz de Garallo, conocido como el Sacamantecas, no es solo un personaje de cuentos oscuros, sino un asesino en serie cuya brutalidad dejó una marca indeleble en la historia de España. Por ello, en el vídeo de hoy vamos a explorar los hechos que fueron la base de esta leyenda, desvelando la realidad detrás de la figura de este hombre. Un hombre cuyo crimen y cruel modus operandi fueron reales y cuya historia perturbadora perdura hasta los días de hoy. Y sin más dilaciones, suscríbete y comenzamos. Juan Díaz de Garallo, o también conocido como el Sacamantecas, nació el 16 de octubre de 1821 en el pueblo de Eguilaz, pueblo que se encuentra en la provincia de Álava, en el País Vasco. Él era hijo de una familia humilde que vivía de la agricultura, una de las profesiones más arduas en aquellos tiempos. Desde su infancia, Garallo estuvo marcado por la pobreza extrema, la ausencia de una madre y las dificultades que enfrentaba su familia. Creció en un entorno rural donde las muertes y enfermedades eran muy comunes. La vida era una lucha constante por la supervivencia. Por lo que se sabe, su madre falleció cuando él era aún muy pequeño y su padre, incapaz de cuidar adecuadamente a los 8 hijos que tenía, dejó una marca emocional profunda en el joven Garallo. Y aunque en su juventud no destacó por ninguna habilidad especial, ni mostró ninguna inclinación por el estudio o la vida religiosa, su vida adulta sí estuvo marcada por la búsqueda de una estabilidad económica que nunca llegó a alcanzar. Siendo aún muy joven, se trasladaría a la ciudad de Vitoria, donde trabajó como sirviente, en un intento por escapar de su origen humilde y encontrar alguna mejor oportunidad. Y sería allí, en Vitoria, donde contrajo matrimonio con Antonia López de Berrosteguieta. Pero esta unión también estuvo destinada a ser trágica, ya que su esposa murió a una edad temprana por causa no completamente esclarecida. Este hecho, sumado a la constante pobreza y a la ausencia de una figura materna en su vida, dejó a Garallo en un estado emocional bastante frágil. Y bien, la vida de Garallo, marcada por dolor y frustración y también la soledad, pronto se tornaría aún más oscura, ya que en la década de 1870 comenzaron a surgir extrañas desapariciones en la región de Álava. La mayoría de las víctimas eran mujeres solitarias, trabajadoras humildes o viudas. La desaparición de una mujer conocida como la Valdegoviesa fue el primer caso documentado de asesinato relacionado con Garallo, aunque para este momento aún no se le vinculó directamente con este crimen. A medida que las desapariciones aumentaban, se comenzaron a escuchar rumores sobre un posible asesino en serie, pero las autoridades no lograban encontrar pruebas concluyentes. Para ese momento, Garallo ya había desarrollado un comportamiento extraño y un tanto errático. No era inicialmente un sospechoso, pero en lugar de ser un hombre violento, se le veía como una persona común, trabajador, que se dedicaba a oficios más humildes.
Y bien, mi oyente, la figura del sacamantecas comenzó a tomar forma en la imaginación popular. Se decía que Garallo no solo acababa con sus víctimas, sino que les traía órganos, especialmente la grasa corporal, con el supuesto propósito de poder hacer ungüento o pociones. Esta idea macabra de un hombre que cazaba y desmembraba a mujeres para fines oscuros fue la base de esta leyenda. Por lo cual, lo que comenzó como un rumor aislado pronto se convirtió en un mito popular, alimentando por la falta de pruebas y la superstición que impregnaba la región. En ese entonces el nombre del sacamantecas se extendió rápidamente y muchas personas temían que Garallo fuera el responsable de una serie de desapariciones sin explicación, ya que tras estas desapariciones el comportamiento de Garallo se volvió cada vez más errático y desconectado de la realidad, lo que empezó a reforzar la idea de que era un monstruo que se escondía bajo una apariencia humana. Y sí, en aquel momento los rumores de su participación en estos crímenes fueron aumentando, pero aún no había pruebas físicas que lo vincularan directamente con estas víctimas. Pero pronto aparecería una pieza clave que develaría toda la verdad. Y esto ocurriría en 1879, cuando la suerte de Garallo empezó a cambiar. Sería cuando una mujer llamada Ángela Martín logró escapar de un intento de asesinato por su parte. El testimonio de esta valiente mujer fue la clave para desenmascarar quién era el sacamantecas, ya que Ángela describió con gran detalle a su agresor y los lugares donde había sido atacada, lo que permitió a las autoridades trazar el perfil de Garallo y conectar las desapariciones con su persona. Gracias a la valentía de Ángela y su capacidad para recordar detalles cruciales, las autoridades comenzaron a investigar más a fondo y vincular a Garallo con los crímenes. Ángela logró escapar de Garallo tras ser atacada, y su testimonio coincidió con varios puntos que se habían investigado previamente. Las autoridades de Vitoria iniciaron una búsqueda exhaustiva y poco a poco los rastros de Garallo empezaron a llevarlos hacia su captura. Y no tardarían mucho, ya que el arresto de Juan Díaz de Garallo en septiembre de 1879 fue un evento que conmocionó a toda la región. Tras su captura, Garallo mostró una frialdad perturbadora y durante el interrogatorio no mostró signos de arrepentimiento ni remordimiento por sus actos. Y bien, los investigadores ya habían encontrado pruebas irrefutables que lo vinculaban con los crímenes, incluidos los testimonios de Ángela Martín y pruebas forenses que confirmaban las atrocidades cometidas por Garallo. El juicio contra Garallo se celebraría en 1880 y fue uno de los más seguidos de la época. La defensa intentó argumentar que Garallo padecía de trastornos mentales, pero los forenses de la época no aceptarían esta teoría. Según los informes psiquiátricos, Garallo no era un hombre trastornado por una enfermedad mental, sino más bien un psicópata con deseo incontrolable de poder y control sobre sus víctimas. Su crueldad no respondía a una patología diagnosticable, sino a un profundo mal que lo impulsaba a cometer actos muy macabros. Y Garallo sería vinculado directamente con la desaparición y muerte de al menos 6 mujeres, aunque se sospecha que pudo haber cometido muchos más crímenes. Se cree que su modus operandi consistía en seducir a mujeres vulnerables, normalmente en condiciones de pobreza o aislamiento, y luego acabar con ellas. Tras acabar con ellas, se le atribuyó la extracción de órganos, especialmente de la grasa corporal de las víctimas. Y obviamente estos actos fueron lo que alimentó aún más la leyenda del sacamantecas, que señalaba que usaba los restos de sus víctimas para elaborar ungüento con fines oscuros o supersticiosos.
Las autoridades locales, aunque inicialmente no vinculaban a Garallo con las desapariciones, comenzaron a sospechar que tras el testimonio de Ángela Martín, a lo largo de la investigación se descubrió que Garallo había trabajado en varias casas de familia como sirviente. Y eso fue lo que le proporcionaba el acceso a mujeres solitarias, por lo cual se determinó que sus víctimas no solo morían a manos de un asesino, sino que también eran desmembradas, lo que hacía aún más macabro sus acciones. Entonces, en el año 1880, después de varios meses de investigaciones, el juicio contra Garallo comenzaría. Y como te he comentado, en el juicio la defensa intentó apoyarse en que Garallo era un hombre con una enfermedad mental, pero la acusación no aceptó esta teoría. Se presentaron testimonios de familiares, vecinos y expertos en psiquiatría, y se concluyó que Garallo era completamente consciente de sus actos y actuaba con plena malicia. Su condena fue a pena de muerte, condenado por el Tribunal de Vitoria. Por lo cual, el día 10 de mayo de 1881, Juan Díaz de Garallo fue ejecutado en la plaza del Polvorín Viejo de Vitoria, mediante el garrote vil, una de las formas de ejecución más temidas de esta época. Miles de personas se agolparían para presenciar el evento, y muchos lo hicieron movidos por el morbo, como si de un espectáculo se tratase. Y bien, a pesar de su ejecución, el nombre de Garallo perduró. La leyenda del sacamantecas continúa siendo un tema de conversación y una figura central en las historias de terror que se contaban en las regiones. Los relatos de sus crímenes alimentaron la superstición y la oscuridad que envolvía a este personaje, que se transformó en un mito popular. Incluso hoy en día el nombre de Juan Díaz de Garallo sigue asociado a la maldad en la cultura española, y su historia ha sido representada en libros, películas y documentales sobre asesinos. La figura del sacamantecas se convirtió en un símbolo de los miedos colectivos de la sociedad de la época, una sociedad que aún no entendía completamente el concepto de la psicopatía o los trastornos mentales relacionados con el crimen, dejando un legado de leyendas que no son tan leyendas como el sacamantecas o el hombre del saco. Y como hemos visto, el caso de Juan Díaz de Garallo nos recuerda que a veces los monstruos no habitan solo en la imaginación, ni se esconden en bosques encantados o cuentos de terror, sino que lamentablemente caminan entre nosotros disfrazados de personas corrientes. Esta historia no solo alimentó una de las leyendas más inquietantes de España, sino que también nos muestra cómo la miseria, la falta de educación y el abandono pueden convertirse en un caldo de cultivo del horror más real. Por ello, hoy, más de un siglo después de su muerte, el nombre del sacamantecas sigue vivo en el imaginario colectivo, no solo como una advertencia para asustar a los niños, sino como el reflejo de una sociedad que por momentos fue incapaz de ver el mal que se escondía a plena luz del día. Y sin más, solo me queda decir gracias por acompañarme, mi oyente, en esta oscura historia. Si te ha interesado este caso y quieres seguir explorando los rincones más perturbadores de la historia y la mente humana, no olvides por favor suscribirte y activar la campanita para no perderte mis próximos vídeos. Y hasta entonces, mi oyente, cierra bien la puerta de esta noche, nunca se sabe quién puede estar al otro lado. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídate mucho, adiós.